Muy buenos días, estimados estudiantes del módulo Emprendimiento, jornadas sábados. En el día de hoy vengo a comentarles, mediante este material audible, material visto en la primera clase sobre precisamente esta temática. Bien, en primer lugar, vamos a ver los conceptos básicos sobre el emprendimiento, los tipos de emprendimiento, la definición de emprendedor y competencias, legislación e instituciones en Colombia, redes de emprendimiento en Colombia y referencias bibliográficas y cibergráficas. Bien, inicialmente comentarles que esto surgió del movimiento clásico. El movimiento clásico tuvo un submovimiento, fue el de los fisiócratas, que se originó durante a comienzos del siglo XVIII con el fin de precisamente establecer las bases conceptuales de qué era el emprendimiento. Bien, pues bien, hubo un representante de este movimiento de los fisiócratas que fue Richard Cantillon, que mediante el planteamiento del término entrepreneur o emprendimiento, quería dar a entender de que el emprendimiento es aquella acción para iniciar algo, para tomar decisiones, para enfrentarse a algo y materializarlo, y que la persona que lo realiza pues es emprendedor, ¿sí? Posteriormente vino los demás autores, representantes del movimiento clásico, que durante este movimiento hubo más debate que consenso en sí concreto sobre las características de un emprendedor. Pues bien, algunos, por ejemplo, autores como Richard Cantillon, Tunet y Baudot establecían que para ser emprendedor usted debe de tomar riesgos, es decir, enfrentarse a lo desconocido, pero ser sumamente inteligente, es decir, usted tiene que capacitarse para asumir esos riesgos, porque sin conocimiento pues difícilmente lo puede lograr. Posteriormente, James Turgot y Quesnay establecían que simplemente con ser inteligente iba a ser suficiente para poder emprender proyectos o realizar acciones en la vida, ¿sí? Y pues no es del todo cierto, ya que posteriormente autores como Beaton, por ejemplo, establecía que usted debe ser tomador de riesgos y ser innovador, es decir, plantear cursos de acción alternativos conforme la situación lo requiera. Malgold, por ejemplo, planteaba que simplemente con ser innovador iba a ser suficiente, ¿sí? Sin embargo, Adam Smith, ¿sí?, planteaba que para usted ser emprendedor debe ser innovador y adicionalmente ser un trabajador superior, es decir, tener capacidades intelectuales pero también prácticas para llevar a cabo sus ideas a la realidad y emprender proyectos productivos en su sociedad. Eso es lo que concibe ser emprendedor. Y 6, simplemente con ser trabajador superior usted pueda tener un puesto representativo en la sociedad, pero nada más allá de eso. Entonces, como pueden ver, hay muchas concepciones, pero en sí, ¿cuáles son las puntuales para el emprendimiento? Pues bien, posteriormente viene el movimiento neoclásico que, digamos, infiltró y tradujo parte del avance de los clásicos, pero con un poco más de puntualidad. Es el caso de Howley, que estableció que el emprendedor es aquel que toma riesgos, Marshall, Keynes y Weber, que es el líder superior o carismático, es decir, aquel que tiene ese carisma, esa chispa para que los demás lo sigan, esa vocación de servicio y de asumir las necesidades de los demás. Clark y Knight establecían que un emprendedor no es un tomador de riesgos, porque establece un plan de acción para minimizarlos, entonces no del todo asume los riesgos. Keynes, que debe ser un actor espontáneo, es decir, que no todo debe ser cuadriculado, tan planificado, sino de libre decisión, de acción, de pasión. A eso se refiere. Weber, trabajador superior, insiste en ese aspecto. Bien, posteriormente hubo dos representantes neoclásicos que fue Schumpeter y Kirchner. Schumpeter establecía que para ser emprendedor usted debe ser innovador, proactivo y creador. Y Kirchner, que usted debe estar comprometido con la acción, es decir, emprenda, cree acciones reales, palpables, medibles para que usted pueda llevar a cabo su innovación, su creatividad y por supuesto su imaginación, ¿sí? Adicionalmente, en la década de los 90 vino, digamos, el movimiento de las escuelas del emprendimiento, que las cuales sintetizaban y agrupaban todos los esfuerzos teóricos y prácticos del emprendimiento para que hubiera un mejor entendimiento de este movimiento. Pues bien, Xavier y Scott, alrededor del 91, en la escuela psicológica con las corrientes personalistas y cognitivas, plantearon que el emprendimiento parte del desarrollo de atributos psicológicos propios de la personalidad de la persona, que se van desarrollando durante el transcurso de su vida y son aquellos que le permite, ¿sí?, ser más espontáneo, ser creativo, ¿sí?,
digamos, ser articulador de esfuerzos. Eso se desarrolla mediante procesos cognitivos y por supuesto experimentales. Posteriormente viene la escuela comportamental con Garner en el 88, en 1998, que define el conjunto de acciones que ponen en marcha para crear una organización. Eso es el emprendimiento. Como ustedes pueden ver, posteriormente viene la escuela económica con el señor Keyson en el 91, el cual establece que para ser emprendedor hay que tomar decisiones asertivas mediante la racionalización de los recursos, es decir, todo basado en los números para que haya una rentabilidad y una apropiación de los mismos. Y posteriormente viene la escuela de procesos, que es aquella planteada por Bygrave y Hoffer, en la cual determina que el emprendimiento es la búsqueda e identificación de oportunidades y la creación de una organización para explotarlas. Adicionalmente vienen los tipos de emprendimiento. ¿Cuáles son? No solo tenemos que tener en cuenta que el emprendimiento es el de crear empresa, ese es un tipo de emprendimiento. El emprendimiento parte también de los movimientos científicos, como la creación de nuevas tecnologías, tanto para la salud, la medicina y la tecnología, que hoy en día nos permiten informarnos y comunicarnos a gran escala. Posteriormente viene el análisis o el emprendimiento ambiental, que es todas aquellas acciones en proyectos establecidas para lograr la sostenibilidad y sustentabilidad del ecosistema en el cual convivimos, vivimos y somos parte con otros seres vivos. También está el emprendimiento deportivo, que son todas aquellas iniciativas creadas para fomentar la salud física y mental de todos los ciudadanos, pero también para crear medios de realización personal y profesional a nivel de escuelas deportivas de diversa índole. Asimismo está el emprendimiento cultural, que son todas aquellas iniciativas que promueven el desarrollo y la protección de la identidad de los pueblos, es decir, mediante la danza, la música, la cultura, ¿sí?, la ciencia y la investigación y por supuesto la preservación de todos aquellos monumentos culturales e históricos nos permiten dar a las futuras generaciones un ejemplo de quiénes somos y quiénes queremos ser. Adicionalmente está el emprendimiento social, que es todas aquellas iniciativas promovidas para ayudar, ¿sí?, y por supuesto apoyar a todas aquellas poblaciones en estados de vulnerabilidad, sea por alguna discapacidad o por supuesto por alguna carencia económica, de seguridad, de tipo político, educativo y de salud. Entonces, como podemos ver, la iniciativa está en todas las acciones que emprendemos a diario, de acuerdo al propósito, de acuerdo por supuesto a nuestras capacidades y a nuestro contexto. Bien, adicionalmente vienen las concepciones actuales del emprendimiento. ¿Qué es emprendedor? Pues es aquella persona con actitud para idear, asumir y desarrollar nuevos retos, aplicando su conocimiento mediante la materialización en un proyecto productivo, siendo creativos, siendo éticos, siendo responsables, mediante la generación de productos o prestación de servicios que tienen dos concepciones. En primer lugar, lograr una rentabilidad o una remuneración económica en contraprestación, y en segunda, generar algo útil para la sociedad, una transformación en el entorno de influencia a nivel del empleo, de la producción económica y por supuesto de la realización de los trabajadores. Adicionalmente viene la concepción de empresario, que es toda aquella persona natural o jurídica titular de una unidad de producción que precisamente puede invertir en ella o dirigirla con el fin de integrar esfuerzos y voluntades para precisamente lograr producir o prestar algo útil a la sociedad, algo innovador, algo que cambie positivamente a nuestra sociedad. Y por supuesto esto se cimenta en la empresa, que es aquella unidad económica, aquel espacio en el cual se integra el capital económico, el trabajo y la dirección de los esfuerzos se coordinan para generar algo útil a la sociedad. Hay que tener en cuenta que las empresas pueden ser de tipo privado, de tipo mixto o de tipo público o estatal. Bien, ¿cuáles son las cualidades del emprendedor que tenemos que tener en cuenta a diario y que tenemos que fortalecer a diario? Ser perseverantes, adaptables, seguros de nosotros mismos, tomar decisiones asertivas, asumir riesgos, ser creativos, optimistas, responsables, disciplinados, independientes, innovadores, positivos y algo muy importante, trabajar en equipo, pensar por alguien más, pensar por los demás, por nuestra sociedad, por nuestro futuro. Bien, ¿qué legislación e instituciones en Colombia hay para el emprendimiento? La Ley 590 de 2000 establece aquellas disposiciones para promover el desarrollo de las micros, pequeñas y medianas empresas. La Ley 905 de 2004 fue la modificación de la Ley MIPYME
por la cual se promociona el desarrollo para la micro, pequeña y mediana empresa y se dictan otras disposiciones. La ley 1014 de 2006 es aquella ley de fomento para la cultura del emprendimiento, por la cual se dictan las normas para el fomento de la cultura del emprendimiento y también para la promoción, financiación y por supuesto integración del mismo. Y la ley 344 de 1996 es la ley de desarrollo tecnológico, la cual nos permite concebir todas aquellas disposiciones para la promoción de la tecnología, la investigación, la ciencia, el desarrollo de proyectos mediante incubadoras de empresas a través del SENA u otras instituciones anexas. ¿Qué instituciones en Colombia nos pueden apoyar? Entre las cuales están, porque hay muchas, el Fondo de Emprender del SENA, las incubadoras de base tecnológica, las universidades mediante supositorios gerenciales o jurídicos, Colciencias, Fondo Nacional de Garantías, Instituto de Fomento Industrial, Finamérica, Banco Caja Social, Finagro, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Proexport, Bancoldes, la DIAN, cooperativas, entre muchas más. Pero ¿cuáles son las redes del emprendimiento que nos permiten articular esos esfuerzos en cada departamento? Hay alrededor de 13, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cesar, Chocó, Magdalena, Guajira, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, San Andrés, Valle del Cauca. Digamos que las más avanzadas, retornando a la diapositiva, es que son por ejemplo San Andrés, Norte de Santander y Nariño. Son algunas de las que han logrado potencializar más el desarrollo de la cultura del emprendimiento. Boyacá está muy rezagada, no hay voluntad política, no hay voluntad empresarial, falta integración social para este tipo de iniciativas y estamos en un estado muy incipiente. Otros municipios como Chocó, Cesar, Bolívar, La Guajira también tienen dificultades, pero hay mayor cohesión para este tipo de iniciativas. Bien, hay que tener en cuenta que en nuestro país hay un fomento inmenso para crear empresa, digamos en unos 3 años, hay bastante financiación, apoyo académico, normativo y comercial para formar empresa y debemos apropiarnos de esta información, de estos recursos y llevar a cabo nuestras iniciativas. Bien, por ahora esta es la primera parte. En caso que tengan dudas e inquietudes, consulten al correo gado1990@gmail.com o por supuesto a mi número 311-476-8398 para que haya claridad. Recuerden horarios de 2 a 5 de lunes a viernes. Tengan un feliz día, estimados estudiantes.